Una y otra vez bajo a tu pozo, tierna leyenda de antojo. Oigo de lejos tu canción dorada, como ríes, como sueñas, como lloras silenciosamente, advirtiendo que de tu profundidad susurra la mágica palabra. Parece que estuviera ebrio, que durmiera y que me llamara siempre sin cesar. No solo me educaron mis padres y mis maestros, me educaron también potencias más altas, más ocultas y más misteriosas, entre las que se encontraba el dios Pan, bajo la apariencia de un idolillo indio, un danzarín que tenía mi abuelo en una vitrina. Esta y otras deidades llenaron tan intensamente mis años infantiles, mucho antes de saber leer y escribir, de antiguas imágenes orientales que mucho tiempo después, al tropezarme con sabios chinos o hindúes, creía que volvía a verlas, que tenía un encuentro con ellas. Sin embargo, soy europeo, nací bajo el signo de Sagitario y he ejercido siempre cualidades tan occidentales como son la vehemencia, la avidez y una curiosidad irresistible. Afortunadamente, lo más valioso e indispensable para la vida lo aprendí antes de mis años escolares. Como la mayoría de los niños, mis maestros fueron los árboles cargados de manzanas, la lluvia y el sol, el río y los bosques, las abejas y los pequeños animales, y el dios Pan, el idolillo indio, el danzarín de la cámara del tesoro de mi abuelo. No temía a los animales ni a las estrellas, y fui su amigo. Me eran familiares los huertos de fruta, el agua y los peces. Sabía un buen número de canciones, también sabía ser mago, cosa que por desgracia olvidé muy pronto y que solo de viejo he vuelto a aprender. Disponía, en fin, de toda la legendaria sabiduría de la infancia. Se añadieron los conocimientos escolares, que más me entretenían y no me mortificaban. Sabiamente no se me condujo a la escuela, a lo práctico y necesario. Se me educó alegremente, y ello para mí era un placer. Algunos de los conocimientos entonces adquiridos no se me han borrado todavía. Recuerdo aún algunos chistosos dichos latinos, algunas otras frases y refranes. No he olvidado el número de habitantes de muchas ciudades de los 5 continentes, aunque estas cifras ya sean del siglo pasado. Hasta que cumplí los 13 años no se me ocurrió pensar seriamente en lo que iba a ser de mí y en la profesión que debía aprender. Como todos los muchachos tenían una particular preferencia de ciertas profesiones, como la de cazador, la de carpintero, acarreador, volatinero, la de explorador del Polo Norte. Pero sobre todas ellas me atraía la del mago. Esa era la dirección más honda, más vehemente de mis deseos. Despreciaba lo que llamábamos realidad, que a veces me parecía solo un ridículo convenio de las personas mayores. Un tímido, a veces irónico, renunciar a esa realidad era corriente para mí. Quería por todos los medios transformarla, superarla, embrujarla. Primeramente se me limitó tan solo a aspectos infantiles, puramente externos. Hubiera querido ver madurar manzanas en invierno o que mis bolsillos, por arte de magia, se hubieran llenado de oro y plata. Soñaba con librarme de mis enemigos por poderes mágicos y luego abochornarles con mi caballerosidad para ser proclamado por último vencedor y rey. Soñaba con descubrir tesoros escondidos, despertar a los muertos, hacerme invisible. Esto de hacerme invisible era algo que me obsesionaba. Tal vez por eso, mucho más tarde, ya en el oficio literario, intenté a menudo desaparecer de mis poemas y gusté de bautizarme con otros nombres. No comprendo por qué mis colegas me lo afearon y mi actitud fue interpretada torcidamente. Miro hacia atrás. La vida se me presenta de principio a fin.
Busco el signo de deseo de ese poder mágico, el rumbo de ese deseo, evolucionando con el tiempo, arrebatado al mundo exterior y hecho sustancia propia. Yo, intentando cambiarme a mí mismo, no cambiar las cosas. Reemplacé la torpe invisibilidad de la capa mágica por la invisibilidad del sabio, que conociendo tantas veces no es conocido. Sí, en pocas palabras, esta ha sido mi vida. Fui un muchacho vivo y feliz. Supe juzgar en el hermoso mundo de todos los colores y familiarizarme con los animales y las plantas, con la selva de mi propia fantasía. La conciencia de mi fuerza y mis facultades me hacían sentirme seguro. Mis deseos eran ardientes y sanos. Ignorándolo, practiqué la magia en aquel tiempo. Jamás, años después, alcancé tan alto grado de inteligencia. Fácilmente compré amor, fácilmente ejercí influencia sobre los demás, fácilmente me hice obedecer, amar y me convertí en un ser misterioso. Durante años mantuve en esta creencia a mis parientes y amigos más jóvenes, que creyeron a mis pies juntillas en mi efectivo poder mágico, en mi poder sobre los espíritus infernales, en mi derecho a tesoros ocultos, en mi lícita pretensión a una corona. Viví mucho tiempo en el paraíso, pero mis padres me presentaron bien pronto a la serpiente. Mi sueño de niño se prolongaba. El mundo era mío. Todo era presente, todo estaba ordenado a mi alrededor para satisfacción mía. Si alguna vez algo me enojaba o tenía algún deseo, si el mundo amable aparecía alguna vez asombrado o dudoso, supe encontrar casi siempre el camino hacia el mundo más libre, más fácil, el de la fantasía, y de vuelta a este mundo, encontrar nuevamente el mundo exterior dulce y digno de ser amado. Sí, viví en el paraíso. En un armatoste de madera del jardín de mi padre, tenía unos conejos y un cuervo domesticado. Allí con los conejos me pasaba las horas muertas. Olían a vida, a hierba, a leche, a sangre y a procreación. En el negro y duro ojo del cuervo brillaba la lámpara de la vida eterna. Allí estuve muchas noches, a la luz de la vela, al lado de los animales calientes y dormidos, solo o con un compañero. Allí hacía mis planes para rescatar tesoros incalculables, para encontrar la raíz de la mandrágora, para prepararme para cruzadas victoriosas a través de un mundo ansioso de ser liberado, en el que derrotaba a los malvados, redimía a los desgraciados, liberaba a los prisioneros, incendiaba fortalezas de bandidos, crucificaba a los traidores, perdonaba a los vasallos disidentes y hacía mía a las hijas de los reyes y entendía el lenguaje de los animales. En la biblioteca de mi padre había un enorme y pesado libro que yo leía y consultaba a menudo, fuente inagotable de antiguas y maravillosas láminas. A veces surgían de repente, no bien había abierto el libro invitándome. Otras había tiempo para buscarlas, y tiempo, y no conseguía encontrarlas, como si nunca hubiesen existido. Había en el libro una historia infinitamente bella y misteriosa, que leía a menudo, pero tampoco aparecía siempre que yo quería. A veces desaparecía como por encanto o cambiaba de lugar. A veces al leerla me parecía amable y luminosa, pero frecuentemente se me presentaba oscura y cerrada, como la puerta del desván, detrás de la cual, al atardecer, podía oírse cómo los espíritus reían y suspiraban disimuladamente. Magia y realidad crecían de la mano, una al lado de la otra. Tampoco el danzarín hindú de la vitrina de tesoros de mi abuelo era siempre el mismo. Tenía siempre la misma fisonomía, bailaba siempre la misma danza. Unas veces era un idonillo, una figura extraña y ridícula, como puede ser concebida y adorada en extraordinarios e incomprensibles países, por pueblos también extraordinarios e incomprensibles. Pero otras parecía mágico y misterioso, extraordinariamente siniestro, ávido de víctimas, iracundo, grave o jocoso e irónico. Parecía querer tentarme de la risa, para que luego su venganza cayera sobre mí. Aunque sus ojos fueran de un metal amarillo, su mirada era cambiante,
y a veces estrábica. En otros momentos, en cambio, era únicamente un símbolo que ni me atraía ni me repelía. Era tan solo simple, antiguo y reflexivo, como un musgo de la roca, como un dibujo litográfico. Detrás de su forma, en su rostro, de su imagen, estaba Dios, lo infinito, algo que, siendo un muchacho, no podía conocer, pero que adoraba con el mismo fervor que cuando mucho tiempo después lo llamaba Shiva, Vishnu, cuando lo llamaba Dios, vida, Brahma, Tao, Madre Eterna. Era padre, era madre, era mujer, era varón, era sol, era luna. En la vitrina, junto al ídolo y diseminados por los armarios de mi abuelo, había otros muchos seres y cachivaches, collares de bolitas de madera, como rosarios, rollos resquebrajados de viejas inscripciones indias, tortugas de jade, imágenes de madera, de vidrio, de cuarzo, de barro, tejidos bordados en seda y oro, copas y tazas de metal. Procedían de la India y de Ceilán, de las islas paradisíacas de lechos gigantes y orillas con palmeras. Bueno, de ahí. Con suaves cingaleses de ojos de gamo. Procedían de Siam y de Birmania. Sí, creo que se llamaba así. Todo olía a mar, a especias, a lejanía, a canela, a madera de sándalo. Todo había pasado por manos morenas o amarillas. Habían sido mojadas por la lluvia de los trópicos y por el agua de Ganges, y secado por el sol ecuatorial. Claro, había contemplado la maravilla de la selva. Y todo pertenecía a mi abuelo, pero anciano, honorable, poderoso, con una ancha barba blanca, lleno de sabiduría, mucho más fuerte que mis padres. Poseía otros bienes y potencias. No solo eran suyos los dioses y los juegos indios, las tallas, las pinturas, las tazas de Cosco, las arcas de sándalo, el salón y la biblioteca. Poseía, además, la magia y la sabiduría. Conocía más de 30 idiomas, todos los de la tierra, quizás también los de los dioses, los de las estrellas. Hablaba y escribía pali y sánscrito. Sabía canciones bengalíes, canaresas, indostánicas, singalesas. Conocía los métodos de oración de los mahometanos y de los budistas, a pesar de que era cristiano y creía en Dios de la Trinidad. Había vivido muchos años y décadas en países orientales cálidos y peligrosos. Había viajado en carretas de bueyes y en carros de caballos y mulos. Nadie como él sabía que nuestra ciudad, nuestro país, era una parte insignificante de la tierra, que 1.000 millones de hombres tenían creencias diferentes a las nuestras, otras costumbres, otras lenguas, otro color de la piel, otros dioses, otras virtudes, otros vicios. Amaba entrañablemente a mi abuelo y le temía. Todo lo esperaba de él, porque todo era capaz. Él y su dios Pan, oculto en el ídolo, fueron mis maestros. Era el padre de mi madre, este hombre perdido en el bosque del misterio. Como perdida estaba su cara en el bosque de su blanca barba. De sus ojos brotaba un dolor universal y una alegre sabiduría, un solitario saber y una jocosa divinidad. Gentes de todo el mundo le conocían, lo adoraban, lo visitaban. Hablaban con él en inglés, en francés, en indostánico, en italiano, en malayo, y después de largas conversaciones se marchaban sin dejar rastro y sin poder averiguar si eran sus amigos, sus embajadores, sus esclavos o sus apoderados. Por él, el insondable, conocí el secreto que rodeaba a mi madre. También ella durante muchos años había vivido en la India. Hablaba el malayalam y el canarés. Conocía sus canciones y cambiaba con mi abuelo palabras y oraciones en idiomas extraños y mágicos. También mi madre poseía una sonrisa exótica y secreta de la sabiduría. Mi padre era cosa bien distinta. No pertenecía ni al mundo del ídolo de mi abuelo ni a la vida cotidiana de la ciudad. Vivía aislado, solitario, sufriendo y buscando. Era bondadoso, cultivado, sin falseamiento y lleno de fervor en el servicio de la verdad. Pero distaba mucho de aquella sonrisa noble y dulce, luminosa y desvelada.
Nunca le abandonaron la bondad y la inteligencia, pero nunca tampoco desapareció en los paraísos de mi abuelo. Nunca se perdió su rostro, que no fue como el de mi abuelo, doloroso y agudamente irónico como una máscara, en esa infantil inocencia y divinidad. Tenía hermanas y 2 adorados y envidiosos hermanos mayores. A nuestro alrededor, el giboso perfil de la pequeña y vieja ciudad, las graves y oscuras montañas, el desapacible, encorvado y vacilante río. Yo amaba todo esto, que para mí era la patria. En el bosque, en el río, conocía de memoria sus plantas, sus tierras, sus piedras, sus cuevas, sus pájaros, sus ardillas, sus zorros, sus peces, porque eran míos, y todo era mi patria. Pero nada me hacía olvidar la vitrina, y la biblioteca, y la bondadosa ironía de la inteligente expresión de mi abuelo, y la oscura y cálida mirada de mi madre, y las tortugas, y los ídolos, y las canciones, y oraciones indias, y esos objetos que me hablaban de un mundo mayor, de una patria más grande, de un origen más remoto, de una coherencia más sabia. En una alta jaula de metal estaba nuestro loro gris, y rojo y viejo, con mirada inteligentísima y fuerte pico. También él venía de lejos, y hablaba y cantaba lo desconocido en la lengua de la jungla, y olía a Ecuador. Muchos mundos, muchos rincones de la tierra tendían sus brazos y sus rayos, y se encontraban y cruzaban en nuestra casa. Esta era grande y vieja, llena de habitaciones vacías, sótanos e interminables y resonantes corredores que olían a piedra y a frío, e infinitos desvanes en los que almacenaban leña y fruta y que invadían el viento y el oscuro vacío. Muchos mundos cruzaban sus rayos en aquella casa. Allí se rezó, se leyó la Biblia, se estudió y practicó la filosofía india. Eran familiares Buda y Lao Tse. Venían huéspedes de todas partes del mundo, con extraordinarios y exóticos vestidos, con bagajes especialísimos y lenguajes desconocidos. Verdad y fantasía se abrazaban. No he hablado de mi abuela, a quienes todos temíamos un poco y conocíamos mal, tal vez porque no hablaba alemán y leía una Biblia francesa. Así, múltiple e incomprensible era la vida en aquella casa, con una luz infinita y con voces en las que resonaba la vida. Era muy bella, pero no tanto como el mundo de mi fantasía, como mi soñar despierto. No bastaba la realidad, había que llegar a la sobrenaturalidad, que tan unida estaba a mi casa, a mi vida. Aparte de lo de mi abuelo y mi madre, tenía armarios llenos de tejidos asiáticos, vestiduras y velos. También eran mágicas la mirada estrábica de aquel ídolo lleno de misterio, el olor de algunas vetustas estancias y de algunos rincones de la escalera. Todo influyó enormemente en mi transformación. Solo yo me percataba de algunas cosas, de algunas reacciones, relaciones. Nada era tan misterioso, tan lejano, tan fuera de la diaria afectividad como ellas. Y sin embargo, nada era más real, como no fuera el maniático surgir de la superficie y el ocultarse después de las láminas o leyendas del libro, o los cambios de fisonomía de las cosas según el momento del día. Qué diferente era el aspecto de la puerta del jardín, o de la calle de un atardecer de domingo, o de una mañana de lunes. Qué distinto se mostraba el reloj de la pared o la imagen de Cristo según gobernara en el salón el espíritu de mi abuelo o el de mi padre. Y qué transformación sufría todo cuando no gobernaba ningún espíritu extraño, sino el mío propio, cuando mi alma jugaba con las cosas y les dio otros nombres, otro significado. Entonces una silla o un taburete a los que nunca había dado importancia, una sombra junto a la estufa o a los rotulares de un periódico, podían ser bellos o repulsivos o coléricos u orgullosos o simplemente anodinos. Podía llegar a despertar nostalgias o atemorizar sus ridículos o tristes existencias. Qué pocas cosas existían inmutables, fijas, perdurables.
cómo ansiaba todo el cambio, cómo sufría todo transformaciones, cómo todo aguardaba al acecho un desenlace o una resurrección. Pero de todos los fenómenos mágicos, el más importante y el más hermoso era el del hombrecito. No sé cuándo lo vi por primera vez, creo que lo vi siempre y que vino conmigo al mundo. El hombrecito era un ser diminuto, de un gris fantasmagórico, un espíritu, un duende, un ángel o un demonio. Despierto y en mis sueños lo tenía a mi lado, marchando delante de mí. Le obedecía más que a mi padre, más que a mi madre, más que al sentido común, incluso a veces más que al miedo. Solo él existía. Cuando se me hacía visible iba a donde él iba y hacía lo que él hacía. Me protegía en los peligros. Cuando un compañero iracundo y mayor que yo corría atrás de mí y me encontraba en un apuro, me señalaba el camino que debía seguir y me salvaba. Me señalaba el barrote suelto de la reja del jardín por el que pude ganar la salida en muchos momentos malos. Me decía lo que era más oportuno hacer en cada circunstancia. Dejarme caer. Echar a correr. Dar una vuelta, gritar, callar. Me quitaba la comida de la mano cuando no podía hacerme perniciosa. Me llevaba a un lugar donde había perdido el objeto buscado. Había temporadas en las que lo veía diariamente. Otras, en cambio, lo perdía de vista y estos eran los tiempos más difíciles. Todo entonces era dudoso y tibio. Nada sucedía, nada iba adelante. Un día, en la plaza del mercado, corría el hombrecito delante de mí y yo tras de él en una dirección a la gran fuente. Era más honda que un hombre, pero el hombrecito se encaramó en ella, yo hice otro tanto y se lanzó desde lo alto del ágil salto y yo seguí su ejemplo. Salté. Estuve a punto de ahogarme, pero no me ahogué. E incluso tuve la suerte de ser salvado por una vecina joven y hermosa a la que antes apenas conocía y con la que luego tuve una simpática y alegre relación que me hizo feliz durante mucho tiempo. Un día me pidió cuentas por una mala acción y yo, sin casi escucharle, me marché sufriendo y pensando nuevamente en lo difícil que era hacerse entender por los mayores. En casa hubo unas lágrimas y un castigo moderado y mi padre, por último, para que no lo olvidara, me regaló un precioso calendario de bolsillo. Algo avergonzado y no muy satisfecho salí de casa. Iba cruzando el río cuando descubrí al hombrecito, que subió a la baranda. Me indicaba con sus ademanes que tirara por ella el regalo de mi padre. Lo hice en el acto. Ya he dicho que jamás titubeé en obedecerle. Solo ocurría esto cuando lo tenía lejos, cuando estaba ausente o me abandonaba. Recuerdo también que un día en que estaba yendo de paseo con mis padres, se me presentó en la acera izquierda de la calle y yo tuve que correr tras él. Por más que mi padre me ordenara, como era natural, que fuera a su lado, el hombrecito se obstinaba en seguir adelante de nosotros, a nuestra izquierda, y yo no podía resistir la tentación de marchar a su lado. Mi padre acabó de cansarse y se desentendió de todo. En casa, luego me preguntó disgustado por qué había sido tan desobediente y había tenido el capricho de cruzar de una acera a otra. Yo no sabía nunca qué decir en tales ocasiones, que para mí eran verdaderamente angustiosas. ¿Cómo hablar a nadie del hombrecito? Me horrorizaba traicionar al hombrecito o simplemente hablar de él. Hubiera sido algo abominable, un pecado mortal. No podía siquiera pensar en él o llamarle. Aparecía de repente y entonces le seguía. Cuando no estaba era como si no hubiese existido nunca. El hombrecito no tenía nombre, pero lo más inconcebible cuando él me llamaba por el mío hubiese sido no acudir a sus llamadas. Donde iba él, iba yo. Fuera al agua o al fuego, no es que me lo ordenara, era suficiente que él hiciera cualquier cosa para que yo hiciese otro tanto. No hacerlo hubiera sido tan extraordinario como si mi sombra no siguiera mis movimientos. ¿Acaso fuera yo precisamente eso, la sombra o el espejo del hombrecito? Si es que él no era mi sombra, y yo, creyendo imitarle, hacía los movimientos antes que él o al mismo tiempo que él.
Por desgracia, no siempre estaba conmigo y cuando esto ocurría, faltaban a mis hechos naturalidad y necesidad. Un paso, entonces, podía darse o no darse. Podía meditarse sobre él. Y todos los buenos, alegres y felices pasos que di en mi vida de entonces, los di sin meditar un momento sobre ellos. ¿El reino de la libertad es quizás también el reino del engaño? Qué dulce era mi amistad con la alegre vecina que me había sacado del estanque. Era vivaz, bastante joven, hermosa y tonta, de una adorable y casi genial estupidez. Oía embelesada mis historias de duendes y ladrones, creyéndolas a veces y tomándome por uno de los sabios del Oriente, lo que yo aceptaba complácidamente. Se extasiaba conmigo. Se contaba alguna agudeza, se reía fuerte y fervosamente mucho antes de haberla comprendido. Se lo reproché y un día le dije: «Óigame, Ana, ¿cómo puede reírse de un chiste que no ha entendido? Es una tontería y además me ofende. Ríase si lo entiende. Si no lo entiende, cállese y no haga como si lo hubiera entendido». No dejaba de reír por lo que decía. «No», dijo, «eres un muchacho más listo y más estupendo que he conocido. Llegarás a catedrático, o a ministro, o a doctor. No te enfades si me río. Río sencillamente porque me encanta estar contigo y porque eres la persona más graciosa del mundo. Ahora cuéntame ese chiste». Se lo conté, trabucándolo, obligándola a hacerme preguntas hasta que lo comprendió. Y si antes hubiera reído mucho y cordialmente, ahora reía mucho más, frenética y arrebatadamente, y me hacía reír a mí también. Que a menudo nos reíamos los dos, como me mimaba y me admiraba y estaba contenta a mi lado. A veces muy aprisa recitaba ciertos difíciles ejercicios lingüísticos 3 veces seguidas. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, o la historia del obispo de Constantinopla. Ella quería repetirlos. Yo insistía y ya se había reído y no conseguía pronunciar más allá de 3 palabras seguidas. Seguramente porque tampoco hacía intención en ello. Cada frase tenía que acabar en una carcajada. Ana ha sido la persona más divertida que he conocido. En mis alcances de niño la juzgué como infinitamente estúpida, en lo que en el fondo no estaba del todo equivocado, pero era feliz y muchas veces ha considerado a las personas felices como sabios ocultos, aunque las apariencias fueran más bien de estulticia. ¿Hay algo más necio y que nos haga más desgraciados que la inteligencia? Esta mujer alegre y estúpida se diferenciaba del resto de las personas mayores en las que, además de tonta, era sencilla y espontánea, no mentía y no desconcertaba. En esto no se parecía a los demás. Esas personas mayores que sí, naturalmente, exceptuamos a mi madre y símbolo de mi ser, enigmáticamente poderosa, a mi padre, justicia y acierto, y a mi abuelo, que oculto, múltiple, sonriente e inagotable, ya no era casi humano. Pero aunque honrara y temiera a las personas mayores, la mayoría eran unos dioses de barro. Qué cómicas resultaban sus torpes comedias al hablar con los niños. Qué falsamente sonaba su voz. Qué falsa parecía su sonrisa. Qué importancia se daban a sí mismos y a sus quehaceres y negocios. Con qué vanidad llevaban bajo el brazo sus carteras o sus libros cuando iban por la calle. Y cómo ansiaban ser vistos, saludados y lisonjeados. Muchos domingos venían visitas a casa. Señores con sombreros de copa, en torpe mano calzada con tieso guante de piel. Hombres importantes y dignos, un poco avergonzados de tanta dignidad. Abogados y jueces, sacerdotes y profesores, directores, inspectores con sus esposas, algo tímidas, algo sofocadas. Todos se sentaban rígidamente. Había que obsequiarles, que atenderles, que ayudarles. Al entrar, al quitarse el abrigo y el sombrero. Había que seguirles la conversación, que despedirles ceremoniosamente. Como puede comprenderse, no tomé en consideración ese pequeño mundo burgués que mis padres, por no pertenecer a él, también encontraban un tanto ridículo. Pero el caso es que cuando no presentaban esa comedia, cuando no
hacían visitas y no llevaban guantes, encontraba igualmente estúpidas a la mayoría de las personas mayores. No podía comprender por qué daban una importancia tan desmesurada a sus cargos y a sus ocupaciones y a qué era debido el concepto tan elevado que tenían de sí mismos. Eran capaces de dejar el paso a un carretero o a un guardia o a un picapedro, incluso con cierta cortesía, pero jamás prestaban la menor atención a un niño y hasta los apartaban y les trataban mal. ¿Es que hacían algo menos bueno o importante que los mayores? No, con toda seguridad. Pero los mayores eran fuertes y eran ellos los que ordenaban y gobernaban. No es que no jugaran como nosotros. Tenían sus juegos. El de bombero, el de soldado, o el de ir a una reunión y a hoteles. Pero con un aire de gravedad o importancia, como si las cosas no pudiesen ser de otra manera y no existiera nada más hermoso o más santo. Admito que había algunas personas inteligentes, incluso entre los maestros, pero no era extraordinaria la sola circunstancia de que entre todo aquel gran mundo, todos niños a un tiempo, se encontraran tan pocos que no hubieran olvidado lo que es un niño. Cómo vive, cómo trabaja, cómo juega, cómo piensa, qué es lo que le atrae y lo que le duele. Qué pocos conocían esto. Casi todos eran tiranos y brutales, trataban perversamente a los niños, los echaban de todas partes, los miraban con odio y a veces hasta con miedo. Pero los demás, los que no eran así, los que a veces se dignaban a tener una conversación con un niño, tampoco sabían ya cómo éramos. También tenían que esforzarse para llegar a nosotros. No volvieron a ser verdaderamente niños, sino falsos niños ridículos de caricatura. Todos o la gran mayoría vivían en otro mundo que el nuestro. Respiraban otro aire. A menudo no eran más inteligentes que nosotros, eran simplemente más fuertes y por ello podían obligarnos a obedecer por la violencia. Pero ¿esto era una auténtica superioridad? En ese caso eran superiores, el elefante o el toro, porque eran más fuertes que cualquiera de ellos. Pero suyos eran el poder, el mando y su mundo eran aceptados. Sin embargo, y esto me extrañaba particularmente y a veces me espantaba, parecía como si muchos nos envidiaran. A veces lo confesaban ingenuamente con un suspiro. Y no mentían, me daba perfecta cuenta por sus dichos. Por lo tanto, las personas mayores, los poderosos, los dignos, los que llamaban a la autoridad, no eran más felices que nosotros, a pesar de que debíamos obedecerles y honrarles con nuestro respeto. Recuerdo que en el álbum en el que aprendía música había una canción con este asombroso estribillo. Bienaventurado, bienaventurado el que es niño todavía. A mí me parecía un misterio y me demostraba que había algo que poseíamos los niños que no poseían los mayores. Si eran fuertes y poderosos, también eran, por lo visto, en algún aspecto más pobres que nosotros. Y ellos, a quienes tantas veces envidiábamos su figura, su dignidad, su aparente libertad y espontaneidad, sus barbas, sus pantalones largos, nos envidiaban, incluso en las canciones, a nosotros, los niños. Mientras tanto, era feliz a pesar de todo. Había muchas cosas en el mundo, sobre todo en la escuela, que yo hubiera deseado de otra manera. Pero he dicho que era feliz. Me aseguraba por todas partes que no se pasa por la tierra para ser feliz y que la verdadera felicidad sola se consigue aquel que ha sabido vencer. Pero esas sentencias y máximas que me enseñaban y que a menudo me parecían muy lindas y conmovedoras me hacían muy poco efecto, a pesar de lo mucho que mi padre las tenía en cuenta. Cuando algo me salía mal, me encontraba enfermo, o no se me ofrecía todo a la medida de mis deseos, raras veces me refugiaba en Dios. Tenía otros caminos secretos que habían de llevarme a la luz.
Si fallaban mis juegos habituales, si me fatigaban o no encontraba placer en el tren o en el libro de cuentas, siempre se me ocurrían nuevos y más hermosos juegos. No era suficiente por la noche en la cama cerrar los ojos y perderme en el encanto fabuloso de los círculos de color que se presentaban ante mí. De nuevo poseía entonces felicidad y secreto, que lleno de promesas se me parecía el mundo. Los primeros años escolares apenas sí consiguieron cambiarme gran cosa. Aunque observé con la confianza y la sinceridad, solo podían perjudicarnos. De algunos profesores aprendí todo lo necesario para poder mentir o fingir. Ese fue el principio del fin. Lentamente se fue marchitando mi primera florescencia. Lentamente aprendí también, yo, sin sospecharlo, aquella falsa canción de la vida. Aquel inclinarse ante la realidad, ante las leyes de los mayores, aquel aclimatarse al mundo que había de ser el nuestro. Hace ya mucho que he comprendido por qué en mi álbum de canciones había una que decía bienaventurado, bienaventurado el que es niño todavía. Muchas veces he envidiado también aún a los que son niños. Cuando a mis 12 años se me preguntó si quería aprender griego, yo dije que sí, porque me parecía indispensable estudiar y llegar con el tiempo a ser tan sabio como mi padre o acaso como mi abuelo. Pero desde ese día existió ya en mí un plan de vida. Tenía que estudiar y sería sacerdote o filólogo. Se me ofrecían becas, era el mismo camino que había seguido mi abuelo. Aparentemente no presentó ningún prejuicio. Se me presentaba un porvenir en eso y un poste indicador en que mi camino, que cada día señalaba más cerca una meta prevista, todo me llevaba hacia ella. Todo era alejarse de los juegos, de los días en que no había carecido de razón, pero sí de rumbo o de porvenir. Apenas me había atrapado en un principio la vida de los mayores, pero acabaría por caer sobre mí y por llevarme al mundo de los cálculos, de los números, del método, de las profesiones, de los empleos y de los exámenes. Pronto llegaría a mí, mi hora de estudiante de teología o profesorado. También habría visitas con sombrero de copa y llevaría guantes de piel. Ya no comprendería a los niños y quizás los envidiaría. Pero mi corazón no lo quería. No quería alejarme de mi mundo, donde todo era bueno y hermoso. Había, eso sí, una meta secreta al pensar en el porvenir. Había algo que deseaba ansiosamente y eso era llegar a ser un mago. Fue un deseo, un sueño que no se apartó de mí durante mucho tiempo. Pero llegó un día en que no fue un deseo, un sueño omnipotente. Algo se oponía a ello. La realidad, el sentido común, algo, eso no podía negarse. Lentamente se marchitó mi florescencia. Lentamente me vino de lo ilimitado algo limitado. Hasta el deseo de ser mago perdió lentamente su valor para mí. Lo seguí deseando y ansiosamente además, pero no fue solo un juego. Y es que yo ya no era niño. Había encontrado los límites del mundo infinito en todos sus aspectos. Iba cambiando la selva de mis días al paraíso que había tenido a mi alrededor. Se iba enfriando. El paraíso desaparecía. Nunca más fui lo que había sido. Dejé de ser príncipe y rey y ya no era mago. Aprendía griego, 2 años después aprendería hebreo y 6 años más tarde sería alumno de la universidad. El maravilloso cuento del libro de mi abuelo seguía siendo muy bello, pero estaba siempre en la misma página, cuyo número recordaba hoy, mañana y en cualquier día y hora. Ya no hubieron más milagros. El dios danzarín sonreía indiferente. Era solamente una figura de bronce. Apenas sí lo observé una vez más. Desapareció el estrabismo de su mirada.
Lo más triste fue que dejé de ver al hombrecito gris. En todas partes me rodeaba el desencanto. Fue estrecho lo que antes había sido amplio, mezquino lo que antes había sido hermoso. Sin embargo, nadie se dio cuenta de ello. Fue una sensación que sentía escondidas en mi fuero interno. Exteriormente seguía siendo alegre y dominante. Aprendí a nadar y a patinar sobre hielo, era el primero en la clase de griego, todo parecía marchar como sobre ruedas. Las cosas, sin embargo, se desvanecían, habían perdido resonancia. Me aburría la casa de Ana. Todo parecía como antes, pero algo se había perdido, algo que no acertaba a definir y que no echaba de menos, pero que ya no estaba conmigo y me faltaba. Ahora, para encontrarme a mí mismo entera y ardientemente, tenía que recurrir a un fuerte estímulo que me sacudiera. Empezaron a gustarme las comidas cuidadosamente aderezadas o platos exquisitos. Robé algunos céntimos para darme algún pequeño capricho que tuviera. Nada. Entonces tenía otra vida o era suficientemente hermoso. También empezaron a traerme las muchachas. Fue después de aparecer el hombrecito por última vez y conducirme nuevamente a la casa de Ana.